Hola, bendiciones. Jesús es el Cristo. Gloria al Señor. Damos gracias al Señor porque hoy nos regala otra oportunidad más, otro espacio más, donde podemos estar utilizando estos medios para seguir testificando y predicando la palabra que da vida, la palabra que es Jesús, el Cristo. Para el día de hoy estamos reunidos acá en la casa de mi hija y estamos agradecidos también con el Señor porque los propósitos del Señor pues nosotros no los conocemos, pero es algo que es bien claro y es que se tiene que testificar de este evangelio, que Jesús es el Cristo en todo el mundo. Y entonces esto es un espacio donde también esta familia va a escuchar el evangelio que es Jesús el Cristo. Quiero saludar a todos los hermanos de la iglesia que sé que en este momento ya se están conectando. Hay otros que van a llegar. Nos tocó empezar un poquitico tarde porque no podíamos con la tecnología. Pero bueno, aquí estamos. Y saludos también a todos los que van a ver este video. Es la palabra de Dios para nosotros, la palabra que da vida. La iglesia en Caldas predica y testifica diariamente este evangelio, el evangelio que Jesús es el Cristo. Lo que hizo la iglesia primitiva, predicar un solo mensaje, un solo evangelio, el evangelio de la Biblia, que es Jesús el Cristo. Vamos a orar y que sea el Señor tomando el control de mi vida y que sea también hablando a cada una de las personas que el Señor va a disponer para que sean llenas de esta palabra. Amado Dios y Padre Celestial, te damos muchas gracias. Gracias, Señor, por este momento, esta oportunidad que nos das, Dios, de poder reunirnos, Señor, a compartir el Evangelio que es Jesús el Cristo, la única respuesta que has dado tú, Dios, a la humanidad, a cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Padre, por esta respuesta que es Jesús el Cristo, esta respuesta que vino a nuestra vida y que vino en el momento, Señor, en que más lo necesitábamos, Padre, en ese momento que estábamos separados de ti, que estábamos muertos por nuestros delitos y pecados. El pecado de no creer en Jesús el Cristo nos tenía separados y estábamos gobernados por Satanás. Pero tú, amado Señor, nos has dado la solución a estos tres problemas que son Satanás, el pecado y estar separado de ti. Y esta solución está en tu Hijo Jesús, el Cristo. Gracias, Señor, porque todas las escrituras, Señor, nos están hablando de una sola verdad, de una sola respuesta, y es de tu Hijo Jesús el Cristo. Ahora, Padre, oro, Señor, para que seas tú dirigiéndome, guiándome, Señor, para que no sea yo hablando por mis emociones, Señor, sino que sea todo a través de tu santo y bendito Espíritu, Señor. Oramos, Padre, para que esta palabra que se va a entregar, Señor, sea recibida y creída, Señor, sea como esa semilla que cae en tierra y una tierra buena, Señor, donde dará muchos frutos, Señor. Padre, muchas gracias. Yo te doy gracias, Señor. Recibe toda la oración, la honra, la gloria, la exaltación, Señor, porque solo tú te la mereces, Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, quien es el Cristo. Amén y amén. Gloria al Señor. Entonces, aprovechando entonces este espacio con la iglesia en Caldas, nosotros hemos estado también a través de estos medios, de esta tecnología, hemos estado en el movimiento de la palabra todos estos días que hemos estado en nuestros hogares. Es un tiempo donde el Señor nos ha permitido que estemos reunidos para ser llenos más de su palabra. No es un tiempo donde estamos descansando, sacando vacaciones, no, es un tiempo donde verdaderamente estamos siendo llenos de este evangelio. Es el tiempo que Dios preparó para nosotros. Nosotros los creyentes, los que creemos que Jesús es el Cristo, creemos claramente en este propósito del Señor. No lo vemos
como algo malo, algo que esté dañando nuestras vidas o nuestra fe. Por el contrario, lo que vemos es algo muy especial del Señor, que quiere que la iglesia entre más a este evangelio, que la iglesia entre más a esta verdad, que se una más en esta verdad que es Jesús el Cristo. Esto es verdaderamente el propósito de Dios. Así lo estoy viendo yo y así sé que lo están viendo muchos de los hermanos en la iglesia aquí en Caldas. Entonces vamos a disponernos, porque vamos a seguir hablando de lo que nos ha unido, el evangelio que es Jesús el Cristo, esta buena nueva, el evangelismo de la Biblia, así como nos lo enseñó nuestro Señor Jesús el Cristo, y con la fe de poder terminar la evangelización mundial. Esta es la fe que tenemos. Con esta fe nosotros nos estamos moviendo, no solamente en Caldas, no solamente en Antioquia, no solamente en Colombia, sino en el mundo entero. Hay una iglesia que ha entrado ya a más de 100 países. La iglesia que cree que Jesús es el Cristo se está moviendo dirigida y guiada por el Espíritu Santo. No se está moviendo de acuerdo a sus emociones, es por la guianza del Señor. Gracias damos a Dios por este tiempo en el que sabemos que vamos a ser más llenos y que vamos a salir de aquí llenos, repletos de este evangelio, también a ser añadidos para esta evangelización mundial. Necesitamos verdaderamente como iglesia tener esta respuesta en nuestra vida. Si esta respuesta que Jesús es el Cristo está en mi vida, yo soy un convencido de que el Señor nos va a usar a cada uno de los que estamos profesando esta fe, pero también creyéndola. Porque no se trata tanto de que tanto repitamos que Jesús es el Cristo, sino que lo creamos en nuestro corazón, que lo podamos evidenciar. Y esto se tiene que hacer diariamente. Lo que tenemos dentro de nosotros es el Evangelio. El Evangelio es que Jesús es el Cristo. ¿Sí? No es un conocimiento humano, no es algo que nosotros estemos llegando con una doctrina diferente, no está en las Sagradas Escrituras. Los 66 libros Dios nos los dio para que podamos ver allí a este Mesías anunciado en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento al Cristo, que es lo mismo, Mesías Cristo, al ungido de Dios, al que tenía que venir verdaderamente a derrotar a Satanás, a derrotar el pecado y a reconciliarnos con él. Solo esto lo puede hacer Jesús el Cristo, solo esto lo puede hacer Dios mismo. Entonces, mis amados, les invito para que cada vez estemos aprovechando todo el espacio que Dios nos da, todo el tiempo que Dios nos está dando para que entremos a su evangelio, para que nos llenemos de este evangelio. El creyente no necesita más nada que el evangelio, que Jesús es el Cristo, y la fe de creerlo, porque tenemos que creerlo. No es simplemente el repetir, es creerlo. Juan 20:31 lo está diciendo claramente. Pero todas las Sagradas Escrituras se han escrito para que creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengamos vida en su nombre. ¿En quién tenemos que creer? En el Hijo de Dios. ¿Quién es el Hijo de Dios? Jesús, el Cristo, es el Hijo de Dios. Vamos a comenzar entonces, y para hoy quiero hablar de el buen pastor. Hemos hablado en la iglesia de este mensaje, de este tema tan especial como es el buen pastor. ¿Y por qué queremos hablar directamente de este mensaje para hoy? Es algo que el Señor entonces coloca en nuestro corazón. Estamos viendo que la humanidad hoy está en un caos, está angustiada, está afligida, están con muchos pensamientos, están nerviosos. ¿Sí? No saben en realidad qué es lo que está pasando. Las noticias están hablando constantemente de muchos infectados por este coronavirus. También está hablando de las muertes que ha dejado este coronavirus y de la forma tan fácil como se contagia. Entonces vemos que aún la iglesia se siente afligida, se siente angustiada, están buscando la solución, están orando a Dios para que entonces llegue rápido la vacuna, el antídoto para esta peste, para esta enfermedad. Sí, pero la Biblia es clara, es que vendrán pestes, es que han habido pestes, es que han habido guerras, es que han habido rumores de guerra. Todo esto se tiene que ver, todo esto es el cumplimiento de la palabra de Dios.
Si Jesús el Cristo lo dijo, se tiene que ver todo esto. Y el que se consiga el antídoto para este coronavirus tampoco me está haciendo ya exento de otras nuevas enfermedades, otras nuevas pestes. Entonces tendremos que estar corriendo alarmados por cada enfermedad o peste que está llegando nuevamente al mundo. Es que esto es una situación bastante delicada. Es que lo que el hombre necesita hoy en día no es salir del coronavirus. El hombre lo que necesita es verdaderamente encontrarse con Dios. Todo lo que estamos viendo hoy en día es por la separación del hombre con Dios. El hombre, originalmente hablando, entonces no. Gloria al Señor. Pequeño inconveniente acá, pero seguimos. Entonces les estaba diciendo que el problema de la humanidad entonces no es en este coronavirus, es que el hombre está separado de Dios. El hombre necesita encontrarse con Dios. La respuesta que Dios dio a la humanidad es su Hijo Jesús el Cristo. Por eso les quiero hablar directamente hoy de este buen pastor, de este pastor verdadero que es el que da la vida por sus ovejas. Este pastor verdadero es el Hijo de Dios que vino y dio su vida por cada uno de nosotros. Y entonces esto se demostró a través de la cruz y la resurrección. Fue allí donde verdaderamente nosotros, los que creemos, salimos del pecado, salimos de estar separados y salimos de ese problema de Satanás. Fue a través de la cruz donde Jesús derramó su sangre para limpiarnos de todo pecado. Fue a través de la cruz donde Jesús, el Cristo, rasgó su carne para poder nosotros entrar directamente hacia el Padre. Y fue a través de la resurrección donde Satanás quedó derrotado. Por eso hoy el Señor trae para nosotros esta palabra que verdaderamente es la que necesitamos nosotros hoy en día. El mundo entero necesita conocer de esta verdad. El mundo entero necesita conocer estos tres problemas de Satanás, pecado y separación, y por ende las consecuencias. Pero también tiene que conocer principalmente la respuesta, la solución que Dios ya entregó para esto. Y es una solución gratis. Está para todos los que creemos. No tenemos que depender de un científico. Necesitamos es creer directamente a Dios, nuestro Señor, nuestro Creador. A Él necesitamos creer. Él está mostrando los tres problemas y está dando claramente la respuesta. En su Hijo Jesús el Cristo. Nadie más me puede llevar al Padre. Nadie más me puede sacar de Satanás, del pecado. Y nadie más me puede reconciliar con Él, si no es Jesús el Cristo. Entonces, el buen pastor, como dice el libro de Juan, alegóricamente, el ejemplo que coloca Jesús, es el que verdaderamente está dando la vida. Da la vida por sus ovejas. ¿Sí? ¿Qué es lo que verdaderamente Jesús vino a darnos a nosotros? La vida. Él se derramó, el amor de Dios. La gente clama por el amor de Dios y dice que Dios es amor. Y Dios es amor y entregó el amor. Su amor lo entregó en su Hijo. Este Hijo Jesús el Cristo es el amor de Dios. Este amor de Dios vino y se derramó por cada uno de nosotros. Este es el buen pastor que está dando vida a todos los que verdaderamente creemos plenamente en Él. Sí, este es el buen pastor. Este Jesús el Cristo es el Evangelio. ¿Qué es lo que nosotros estamos transmitiendo? El Evangelio que Jesús es el Cristo. ¿Qué estamos transmitiendo con el Evangelio que Jesús es el Cristo? Que es la vida verdaderamente de Dios dada en su Hijo Jesús el Cristo para todos los que creemos. Para todos los que creemos. Aquí, antes de empezar a hablar de este buen pastor, en el capítulo Juan 10 está lo que vamos a leer. Lo pueden abrir en sus Biblias. Pero quisiera hablar antes, hacer un paréntesis y leer 2 Corintios 5:15, que es algo que también me está moviendo mucho, me está tocando el corazón. Sí, es algo que verdaderamente estoy viendo de la iglesia, de la llamada iglesia, de los creyentes, que tiene que pasar algo así para que se una. Pero cuando hay libertad de testificar el Evangelio, cuando hay libertad de predicar este Evangelio, cuando hay la oportunidad de estar en las calles, de estar por las casas, entonces no lo hacemos. Entonces, ¿por qué quiero leerles este texto?
porque es muy claro lo que está diciendo el apóstol Pablo en el libro de Segunda de Corintios, en el capítulo 5, en el versículo 15. Está diciendo, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos, por nosotros, hablando directamente de Jesús el Cristo, de este buen pastor. Entonces los que creemos tenemos que vivir es para Él. Sí o sí vivimos para Él, pase lo que pase, vivimos para Él. Si hay aflicciones, vivimos para Él. Si no las hay, vivimos para Él. Si tenemos faltantes, vivimos para Él. Si tenemos abundancia, vivimos para Él. Si tenemos quebranto de salud, vivimos para Él. Si verdaderamente no nos duele nada, vivimos para Él. El tiempo que Dios nos está dando a nosotros, a su iglesia, es para que prediquemos, para que testifiquemos de esta fe verdadera. Lo que Dios está dando a nosotros es la oportunidad y el privilegio de ser usados por Él como sus instrumentos, para que seamos sus testigos, para que podamos ir a compartir esta buena nueva de salvación. A mí me duele que la iglesia que hoy confiesa que Jesús es el Cristo, que ha tenido el tiempo de moverse, se ha dedicado más a las cosas de este mundo, a los deleites de este mundo, a los deseos de este mundo, al querer tener más y a dedicarle el tiempo al Señor, lo mínimo, lo que le alcance, lo que sus ocupaciones le permitan. Y no estoy diciendo que no haya que emplearse, claro que sí, tenemos que emplearnos, pero hay tiempo también, hay un tiempo que se puede cumplir para este empleo, un horario. Y dentro de esta empresa o dentro del lugar donde usted está o yo esté, podemos testificar del Evangelio. El apóstol Pablo es un ejemplo. Claro, el apóstol Pablo trabajó, pero por encima de su trabajo estaba el Evangelio. Lo primero que Pablo estaba haciendo era testificar del Evangelio todos los días. ¿Se movía? Claro que sí, pero testificaba el Evangelio. Ese era lo primordial que él tenía. Y así se movió a la iglesia primitiva. Todo lo contrario de lo que vemos hoy en los creyentes. Los creyentes de hoy en día están anhelando malas añadiduras. Y claro, dicen que Jesús el Cristo es la respuesta que Dios dio a sus vidas. Pero cuando uno mira lo que está pasando a su alrededor, es totalmente distinto. Lo que hay dentro de sus corazones no es la fe de creer que Jesús es el Cristo. Lo que hay en sus mentes sí es el repetir que Jesús es el Cristo. Entonces no hay coherencia. No hay coherencia entre lo que se predica y entre lo que se vive. Por eso es que yo quise también mirar este versículo aquí, porque es el llamado de Dios para la iglesia. Ahorita yo veo por las redes que muchas personas están haciendo el movimiento de la palabra y que están aprovechando las redes. Pero anteriormente también las habían. Anteriormente también se podían hacer. ¿Por qué tenemos que esperar una situación de estas para poder testificar del Evangelio? Es que la orden que nos dio Jesús el Cristo a nosotros, los que creemos, es ir y hacer discípulos. Y si no tenemos la capacidad, el dinero, el tiempo de ir a otras naciones, pues entonces para eso está esta tecnología. Porque la evangelización mundial no la estoy haciendo yo, la está haciendo es el Señor. Es Dios el que está llenando el mundo con el Evangelio que Jesús es el Cristo. Nosotros, como dije ahora, somos privilegiados. Que el Señor nos permita ser sus instrumentos. ¿Qué necesitamos? Creer al Evangelio que Jesús es el Cristo, pero creer correctamente, creer desde el corazón. Ya no sigamos con el jueguito de mostrarnos como que sí, yo creo, que sí, yo digo, que es que yo quiero hacer esto, que yo quiero mostrarme para allí, que yo quiero mostrarme entre cierto grupo para que entonces me tengan en buena estima y me envíen a mí a hacer el evangelismo o a hacer la evangelización mundial. No, eso no funciona así. Es con la fe de creer que Jesús es el Cristo, verdaderamente, donde Dios me va a mover a mí y los va a mover a ustedes, si estamos claros en esta fe. Si lo que tenemos es un conocimiento simple para ir a repetir que Jesús es el Cristo, pues entonces también se podrá mover. Se podrá mover con su economía, se podrá mover con la economía de los demás. Sí, pero qué triste que nos movamos simplemente por una emoción, por un conocimiento y no movidos directamente por el Señor, por lo que hay dentro de nosotros. Entonces, una palabra también de exhortación para la iglesia. Yo compartí una parte de este versículo con la iglesia en Caldas, ¿sí? Y entonces ahora se me permite también que lo comparta, porque es algo que también toca mi corazón.
Es algo donde siento verdaderamente que el creyente que profesa que Jesús es el Cristo está muy quieto o estamos muy quietos. Nos necesitamos más. Necesitamos mostrar verdaderamente qué es lo que tenemos dentro. Lo que tenemos dentro es el Evangelio. Repito mucho esto, el Evangelio es que Jesús es el Cristo. Jesús el Cristo es Dios. Tengo a Dios dentro de mí, tengo la vida de Dios, tengo el Espíritu Santo en mí. Entonces, ¿qué me está impidiendo moverme? ¿Qué es lo que me impide moverme? ¿Qué es lo que me impide ir? El apóstol Pedro entonces fue lleno del Espíritu Santo. Y lleno de ese poder del Espíritu Santo, se levantó y compartió una predicación fuerte. Y no fue una predicación que él tuviera en su mente o que hubiera estudiado para esa ocasión. No, fue lo que el Espíritu Santo que estaba dentro de él le dio para que hablara. ¿De qué tenía que hablar el Espíritu Santo? De Jesús el Cristo. El Espíritu Santo está dando testimonio de Jesús el Cristo. Entonces lo que había en Pedro era el Espíritu Santo. Lo que hay en el creyente, ¿qué es? Si verdaderamente es el Espíritu Santo, entonces ya es hora de que dejemos que el Espíritu Santo actúe por medio de nosotros, que actúe libremente. No queramos frenar la obra del Espíritu Santo en nosotros. No lo hagamos. Dejemos que el Señor obre a través de nosotros. Y entonces ahora sí, vamos a hablar de este buen pastor. Vamos a hablar de unos versículos que hay acá muy especiales que tienen que ver con todo esto, con todo lo que estamos viviendo, con todo lo que se está viendo en este momento. Entonces dice, Jesús el Cristo es el buen pastor. ¿Por qué es el buen pastor? Por ser el Cristo, por ser la respuesta que Dios envió a mi vida. Yo necesitaba esta respuesta, yo necesitaba salir de Satanás, del pecado, necesitaba reconciliarme con Dios. Jesús el Cristo, el buen pastor, vino, se entregó, dio su vida. Yo necesitaba de este buen pastor, de este Cristo. Y entonces ahora yo soy libre de Satanás, del pecado, porque estoy reconciliado con Dios. Si esa es mi fe, si verdaderamente Jesús el Cristo sí es mi buen pastor, entonces yo ya estoy unido a Él, al Padre. Repito, ¿por qué es el buen pastor? Por ser el Cristo, por ser el Cristo. Uno es el buen pastor, Jesús el Cristo. Uno dio la vida por el mundo, por las ovejas, como dice aquí alegóricamente. Uno, Jesús el Cristo, el Hijo de Dios. Importante que tengamos nosotros nuestros ojos bien abiertos y nuestros oídos bien abiertos a este Jesús el Cristo. En Él lo tenemos todo. En Él verdaderamente estamos llenos. En Él verdaderamente estamos completos. Él verdaderamente lo hizo todo por mí y solucionó todo. Todo es todo. Es que no se le quedó nada por solucionar. Todo lo consumó a través de la cruz y la resurrección. Entonces dice también así, solo uno es el buen pastor, Jesús el Cristo. Claro está que hoy en día entonces vemos muchos pastores. Y por eso fui enfático en hablar de un solo, uno solo, el buen pastor, Jesús el Cristo. Muchos pastores entonces que tienen este oficio, el oficio de ser pastores. Sí. Y con este oficio pues se han movido por muchos años y han dado a las personas algo que para ellos es el Evangelio, que para nosotros a través de las Escrituras mostramos que el Evangelio es que Jesús es el Cristo. Yo veo muchos pastores hablando de prosperidad, de milagros, de sanidades, de cómo sacar el campeón que hay dentro de usted. Puros mensajes que son motivacionales, mensajes humanistas. ¿Sí? Con la Biblia, un versículo y mueven las emociones. Entonces, veo a estos pastores cumpliendo más con su oficio de ser pastores, pero no con lo que tienen que dar verdaderamente, que es el Evangelio, la vida misma. ¿Por qué no están dando la vida misma? Entonces, hemos visto también dos clases de pastores. Hay unos que ignoran el Evangelio, que Jesús es el Cristo. Y hay otros que ya lo han escuchado y son incrédulos.
porque no quieren creer a la respuesta de Dios en sus vidas. Están diciendo que no pueden dejar sus denominaciones, no pueden dejar sus misiones, no pueden dejar los miles de congregados que tienen. Pero, ¿por qué no los quieren dejar? ¿Será porque verdaderamente aman a sus ovejas, aman a estos congregados? ¿O porque lo que están recibiendo de estos congregados es muy beneficioso? ¿Sí? La economía, para que se sostengan, para que no les falte nada, para que tengan sus buenas casas, sus buenos carros, sus buenas fincas. ¿Sí? Es muy diferente al buen pastor. Es muy diferente esto, verdaderamente a Jesús el Cristo, a lo que vino e hizo Jesús el Cristo. Entonces predicamos de Jesús el Cristo, predicamos de Jesús, predicamos de Dios, pero demostramos todo lo contrario. Nuestra vida es diferente a lo que vivió Jesús el Cristo. Es tan diferente que claramente se puede ver el engaño, cómo estos pastores están abusando entonces de estos congregados, cómo están aferrados a unas misiones, a unas denominaciones. Todo eso va a desaparecer. ¿Será que se van a llevar esas grandes denominaciones, esas grandes misiones? ¿Será que se van a llevar toda esa fortuna que han acumulado por tanto tiempo al servicio de pastores? ¿Será? Esto no es el Evangelio. Esto no es lo que hizo el buen pastor. El buen pastor, repito, da la vida por las ovejas. Da la vida por las ovejas. Y claro, también dije, hay un grupo de pastores que ignoran verdaderamente el Evangelio de la Biblia, que Jesús es el Cristo. Pero para eso Dios envió a testificar el Evangelio. Para eso Dios envió a predicar el Evangelio. Para que toda criatura lo escuche. Para que los que ya Dios tiene preparados para la salvación desde antes de la fundación del mundo, escuchen su voz y se salven. Y crean plenamente a esta respuesta de Dios, que es Jesús el Cristo. Para esto entonces vino el buen pastor. Y para eso está la iglesia en el mundo entero, una que se está levantando con esta fe y está dando todo para ir a predicar y testificar. Nuestro deseo es ver venir al Señor Jesús, quien es el Cristo en nuestros días. Y para que esto ocurra, tenemos que hacer la evangelización mundial. Tenemos que llenar la tierra. Mateo 24:14 dice, y será predicado este evangelio del reino. Este evangelio del reino que es Jesús el Cristo. En todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. El testimonio que Jesús es el Cristo a todas las naciones. Y dice, y entonces vendrá el fin. Jesús el Cristo es el principio y es el fin, el alfa y la omega. Vendrá. Nuestro anhelo es que sea en nuestros días. En nuestros días. Por eso claramente los ojos puestos en Jesús, el Cristo, el autor y el consumador de esta fe, en ese buen pastor. No miremos los pastores que están ahorita interesados en el dinero, los que están interesados en sacarle el dinero a las personas de sus bolsillos, los que los están moviendo para que entreguen casas, carros, fincas, terrenos, porque según ellos Dios los va a bendecir grandemente, doblemente. La bendición mayor que Dios envió a cada uno de nosotros, lo dije ahora, es el amor, Jesús el Cristo. Esa es la bendición. La bendición que el hombre puede recibir es ser reconciliado con Dios, salir de Satanás, salir del pecado, reconciliarse con Dios. Es la mayor bendición que el ser humano pueda recibir. Nosotros la tenemos en este evangelio, en Jesús el Cristo. Los pastores que el Señor está levantando con este evangelio tienen una responsabilidad grandísima, no con una misión, no con una denominación, es con el Señor, porque el Señor está entregando a su Hijo, a cada uno de nosotros, y nosotros tenemos que ir a dar, a conocer, a mostrar al Cristo. La vida de Dios ha venido a nosotros, su Hijo Jesús el Cristo. Con esta vida tenemos que ir a impartir vida, no importando lugar, no importando hora, no importando el tiempo. Impartir la vida de Dios, que es Jesús el Cristo, está dado para que sea las 24 horas. Un pastor verdadero que está alineado a su
único buen pastor que está viviendo dentro de su buen pastor, que es el Cristo, lo va a dar todo por el que lo dio todo por nosotros. Lo que dije ahorita en Corintios, no se vive para nosotros, vivimos para aquel que murió y resucitó por cada uno de nosotros. Entonces, Jesús el Cristo advirtió de todo esto, advirtió de todo lo que se está viendo, advirtió de las pestes, advirtió de las enfermedades, advirtió de la guerra, de los rumores de guerra, pero también fue enfático cuando advirtió de esos falsos pastores, de esos falsos profetas, ¿sí? Estos falsos pastores que no entran y no dejan que entren los que están entrando, les impiden. Estos falsos pastores que están llenando al mundo entero con un evangelio falso, ¿sí? Con un evangelio que no es, con falsas enseñanzas, con falsas doctrinas. Y entonces no es porque a mí me parezca, es porque verdaderamente lo he visto y lo he evidenciado. Hay misiones que tienen su doctrina y se tiene que manejar de acuerdo a lo que esa misión está diciendo. Unos reglamentos internos, o sea, hay que agregarle algo más a las escrituras. Y entonces los pastores tienen que estar allí también sometidos a estos grandes, sometidos a lo que ellos están diciendo que tienen que hacer, porque o si no tienen que irse. Y los pastores que son asalariados, por el temor a perder la paga, tienen que quedarse allí trabajando como cualquier empleo más, como cualquier oficio más. Eso es lo que yo hoy he entendido. Los pastores ven este privilegio de Dios de testificar del Evangelio, que Jesús es el Cristo, lo ven como un negocio, lo ven como algo que requiere de una paga. Y el creyente verdadero no tiene por qué depender de un sueldo para hacer la voluntad de Dios, que es que la gente, las personas puedan ver a Jesús el Cristo y puedan creer en Él. La obra de Jesús el Cristo en la cruz para cada uno de nosotros fue gratis, fue por gracia, fue por misericordia de Dios. Por eso es que no podemos entender y concebir que se cobre, que el pastor se vuelva un asalariado, que necesite del dinero de los congregados para poderse mover. Y esto no es solamente los pastores, esto es de todos los líderes religiosos en el mundo entero. Todos, desde la Iglesia Católica Romana hasta los llamados cristianos modernos, todos los mueve el dinero. Si no hay dinero no se mueven. Y repito, podrán decir, es que tienen como necesitan trabajar, porque no, ¿cómo no va a vivir? Puse el ejemplo del apóstol Pablo. Puse ese ejemplo. Y también tengo claro algo. Mateo 6:33. Es que si estamos buscando el reino de Dios y su justicia, estoy convencido que lo que necesitemos Dios lo va a añadir, porque nos está moviendo en la fe en Él. La fe en Él nos mueve, es Él. No me mueve la necesidad del mundo, no me mueve la necesidad de un grupo de personas, no me mueve entonces la dirección de un grupo de personas. No, me mueve es el Señor, el que dio la vida por mí, el que dio la vida por ustedes. Ese es el que nos mueve y en ese tenemos que tener la mirada puesta. El Señor lo dijo, no se dejen engañar, no se dejen engañar. Juan 10:1 está diciendo, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Ese entonces que no está predicando este evangelio que Jesús es el Cristo, ese es un ladrón y salteador. Es ladrón. ¿Lo estoy diciendo yo? Lo dice la palabra claramente. El que no entra por esta puerta, el que no entra directamente por la dirección que ya Dios puso, a Jesús, el Cristo, el único camino, la única verdad y la única vida, el único camino que me conduce a esa única puerta que me permite entrar a Dios, ¿sí? Directamente, todo esto es a través de Jesús el Cristo. El que no lo está haciendo así, entonces es un ladrón, es un ladrón, es un salteador. Dice también claramente
Juan 10:10. ¿Qué es lo que están haciendo entonces estos falsos pastores? ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Será que están predicando el evangelio verdadero? ¿Será que están dando la vida por sus ovejas? ¿Será que verdaderamente están haciendo el trabajo de la iglesia primitiva de estar todos los días por el templo y por las casas predicando y testificando que Jesús es el Cristo? ¿Será que esto es lo que hacen estos falsos pastores? Es muy diferente. El verdadero hace lo que hizo la iglesia primitiva todos los días, por el templo y por las casas, con o sin sueldo, todos los días, porque lo que había en ellos era la vida de Dios, el Cristo. Lo que hay en los falsos pastores, en los falsos líderes religiosos, no es el evangelio, es la moneda, es el dinero, es la ambición, es las ganas de poder, es las ganas de ser reconocidos, es las ganas de que la gente les sirva. Eso es verdaderamente lo que están haciendo los falsos pastores, los falsos líderes religiosos. Y entonces Juan 10:10 está también siendo claro, el Señor Jesús el Cristo está diciendo, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Esto hace el ladrón. Entonces, ¿qué es lo que está hurtando? ¿Qué es lo que está matando? ¿Qué es lo que está destruyendo? Entonces está hurtando el evangelio. ¿Cuál es el evangelio? Que todas las escrituras están hablando. Jesús el Cristo es el evangelio. Todas las escrituras lo están hablando, pero los falsos pastores hablan de otro evangelio. Hablan de otro evangelio. Y lo que no es lo verdadero, entonces, ¿cómo se llama? Se llama falso. Y a mí lo falso no me da vida. A mí lo falso me da muerte. Dice entonces que hurta, que mata. ¿Qué está matando entonces con otro evangelio? Está matando la fe de creer que Jesús es el Cristo. Con un evangelio mezclado, entonces lo que están haciendo es que están sacando a las personas que todavía no han entrado claramente a este evangelio, que no tienen la fe verdadera de creer que Jesús es el Cristo, y entonces los están matando, les están dando algo que no es, les están matando esta fe de creer en el único camino, en la única verdad y en la única vida que es Jesús el Cristo. Los están llevando a que miren entonces a ellos, miren a nosotros, miren a los pastores, miren, es que es por nosotros, es como nosotros le digamos, ¿sí? Y los creyentes que no han entrado bien al evangelio, entonces por la pereza de ir a escudriñar las escrituras, están tragando enterito, lo que le estén diciendo lo repiten, así no sepan qué es, pero lo repiten, y por repetir entonces creen que ya están en muy buen nivel. Sí, podrán engañar al mundo entero, pero a Dios no se puede engañar. Es que verdaderamente lo que está dentro del corazón de nosotros es lo que verdaderamente Dios va a ver. Si en mí está el evangelio, por este evangelio Dios me va a juzgar. Si yo voy a entrar en mi corazón con mucho conocimiento, con mucha teología, filosofía, enseñanzas humanas, pues por eso también Dios me va a juzgar. Pero está claro que si es por el evangelio que Jesús es el Cristo, tengo la vida eterna. Pero si es por otro evangelio, entonces también tengo asegurada la condenación eterna. Hay que alertarnos de lo que estamos escuchando, de los falsos pastores, de lo que estamos escuchando que no es el evangelio. Entonces el ladrón viene a hurtar el evangelio, a matar la fe de creer que eso es el Cristo. Y por último va a destruir el pacto del Mesías, lo que Dios entregó, lo que Dios hoy nos está dando a su Hijo Jesús el Cristo, el pacto. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, entonces verdaderamente es hijo de Dios, es salvo. Ese es el pacto que Dios está pidiendo en nosotros, que nos aferremos, que creamos que verdaderamente este Jesús el Cristo, que vino y resolvió los 3 problemas de la humanidad, de Satanás, pecado, y que me reconcilió con Dios, entonces también dijo que volvería y lo estamos esperando. Es que volverá. El pacto, Jesús el Cristo, vuelve y será en nuestros días. Evangelización mundial. Claramente también el apóstol Pablo habló en Gálatas 1, 6, 9 y 2 Corintios 11, 4. ¿Qué fue lo que habló el apóstol Pablo? Dijo claramente que hay algunos que los están pervirtiendo, que los están perturbando, que les están hablando de un evangelio que no es, y está diciendo que si aún él o un ángel del cielo les anuncia un evangelio diferente a este que es Jesús el Cristo, sea anatema, esté bajo maldición. ¿Quién? Tanto la persona que lo está predicando como los que lo están escuchando.
Ahí es donde también tenemos que estar alerta. No podemos estar escuchando algo que no sea el evangelio. Así se trate de mi papá, que mi papá es pastor y todos tengo que escucharlo. Qué pena. Ah, o que es mi mamá la pastora, entonces tengo que... Qué pena. O es que es alguien de la misma congregación, que yo estoy constantemente escuchando cómo ellos predican, entonces tengo que escucharlos porque para no perder esa relación. Qué pena. El apóstol Pablo está diciendo, si aún nosotros o un ángel del cielo les anuncia un evangelio diferente, está bajo maldición. Entonces, yo personalmente tengo que cuidar de esta salvación. Yo personalmente tengo que cuidar de no escuchar algo que no sea el evangelio, que Jesús es el Cristo. El buen pastor, este buen pastor dio la vida. Este buen pastor es el evangelio. Este buen pastor, entonces, a este buen pastor yo me aferro. Solo uno es ese camino, solo uno es la verdad, solo uno es la vida, solo uno es Jesús el Cristo, solo uno, no hay más. No hay más. Dios no dio otro nombre bajo el cielo en el cual nosotros podamos ser salvos, si no es a través de Jesús el Cristo. Hechos 4:12 lo está diciendo. ¿Sí? Segunda de Corintios 11:4 también lo está diciendo. Por ahí hay muchos que están predicando de otro Jesús. Están dándoles a que reciban otro espíritu, les están anunciando otro evangelio. ¿Y qué está haciendo la iglesia? Está diciendo amén. Están aplaudiendo, les parece que eso está bien, pero eso no es. Es que uno solo es el evangelio, Jesús el Cristo, no hay más. Así me hablen de Jesús, si no me hablan de Jesús el Cristo, con lo que verdaderamente es Jesús el Cristo, entonces no lo escucho. Si lo escucho, recibo otro espíritu. Si escucho de otro Jesús diferente al Cristo, recibo otro espíritu. Pero si escucho el evangelio, que Jesús es el Cristo, y lo creo, recibo el Espíritu Santo. Este es el evangelio. Y con este evangelio yo estoy lleno. Y con este evangelio entonces estoy movido por el mundo entero. Juan 10, versículos 12 y 13 dice, mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. El versículo 13 dice, así que el asalariado huye porque es asalariado y no les importa las ovejas. Entonces, claramente seguimos hablando de estos falsos pastores, de estos que son asalariados, de estos que se aprovechan de cualquier situación para llevar incautos a sus congregaciones, para quitarles todo, para jugar con su fe. Juegan con la fe de cada uno de ellos. Los están robando en sus ojos, en sus caras, los están robando, los están atracando sin un arma, solamente por hablarles de Dios, por hablarles de Jesús, por hablarles de Cristo. Pero en ellos no está la fe de creer que Jesús es el Cristo. Con esta palabra ellos los están engañando, son asalariados. Dice la palabra misma, son asalariados. Entonces, distingo también congregaciones donde hay miles de congregados, que yo quisiera escucharlos, a ver cada cuánto se pueden reunir con su pastor, porque tienen que sacar una agenda, tienen que pedir la cita. ¿Sí? Cuando un pastor da la vida por sus ovejas, pero como son tantos, entonces hay que sacar una cita con la secretaria. Son asalariados. Es una empresa más. Es una empresa más donde hay cantidades de trabajadores y cada uno tiene su sueldo, su salario. Y todos los congregados allá simplemente son personas que están llegando a entregar sus dineros, pero que van con un deseo de escuchar de Dios, de escuchar del Evangelio, de lo que ellos solamente conocen, Dios, Evangelio, Jesús, Cristo, porque no conocen más. Entonces estos son asalariados. La persona que verdaderamente está anhelando el Evangelio, que quiere el Evangelio, que desea ser lleno del Evangelio, necesita que el pastor que tenga el Evangelio, que Jesús es el Cristo, le comparta la vida, porque lo que necesita es la vida. Se está muriendo. Las personas están muriendo sin conocer esta verdad, pero los pastores falsos son asalariados. No les importa que se mueran, no les importa que sean muchos de su congregación los que estén muriendo, porque ahí está la familia, ahí siguen ellos, van tapando esos huecos.
Esto no es el Evangelio. Y Jesús entonces fue claro con esto. Fue claro cuando dijo, es que estos pastores ven venir el peligro y corren, huyen, se vuelan y el peligro ya está. Es que el peligro está en el mundo. Es que el peligro no es algo nuevo, el peligro es Satanás, que está gobernando este mundo, es el príncipe de este mundo. Es ese Dios de este siglo, que dice en 2 Corintios 4:4, gobierna este mundo. Ya el peligro está. Pero los pastores son falsos y por ser falsos, entonces no le pertenecen a Dios, entonces le pertenecen al que maneja la falsedad, al que maneja la mentira, al que es padre de mentira, que este es el diablo. Entonces ahí ya fui más allá. Estos falsos pastores trabajan directamente de la mano de Satanás, le pertenecen a él, porque el pastor verdadero, lo dije ahora, está unido al buen pastor, está unido al Mesías Cristo, está unido a la vida de Dios que hay en él, y lo que quiere impartir es vida, la vida que hay por creer que Jesús es el Cristo. Entonces, terminando, Jesús el Cristo es el buen pastor. Jesús el Cristo entonces es la puerta directa que me lleva a mí al Padre. Sí. Juan 10:3 está diciendo, a este abre el portero y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por nombre y las saca. El versículo 4 dice, y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Porque conocen su voz. Entonces el buen pastor va directamente por sus ovejas, las dirige, las guía, las llama, las conoce y ellas lo conocen. ¿Por qué? Porque verdaderamente esta es la respuesta de Dios para cada uno de nosotros. Nosotros escuchamos anteriormente mucha palabra, mucho evangelio, entre comillas, mucho de Dios, mucho de Jesús, mucho de Cristo, pero personalmente yo no había escuchado que Jesús es el Cristo. Cuando Dios me permitió escuchar esta palabra, claramente el evangelio que Jesús es el Cristo, mis ojos fueron abiertos, mis oídos fueron abiertos. Lo que Satanás había puesto, ese velo que me impedía ver verdaderamente la luz de Jesús el Cristo, entonces ahí me agarré a esta palabra, entendí claramente que estaba escuchando la voz de Dios y que ese Dios, ese buen pastor, me estaba llamando y entonces ahora estoy ahí, siguiendo al buen pastor, siguiendo al Mesías Cristo. Solamente su voz escucho, solamente su voz quiero escuchar, solamente por su voz quiero ser dirigido. Y claro que esto ha traído inconvenientes, porque entonces se tienen que perder muchas amistades, porque si no es la voz de Dios, no va. Si no es el Evangelio, no vamos. Si es dirigido por la voz de Dios, voy hasta donde tenga que ir. Sí, pero porque Dios me está hablando, porque Dios me está dirigiendo. Y claramente estoy diciendo que Dios me habla, pero no que me habla audiblemente. Es que me dejó las escrituras. 66 libros constantemente, entonces hay que estarlo leyendo. Aquí está la respuesta que Dios dio a mi vida a través del Mesías Cristo. Entonces no estoy escuchando la voz de una persona, estoy escuchando la voz de Dios a través de lo que es real, del Evangelio, que Jesús es el Cristo. Y ahí es donde yo me muevo. Juan 6:37 está diciendo claramente que estas ovejas le pertenecen directamente al buen pastor, a Jesús el Cristo. Juan 6:37 entonces está diciendo claramente, 6:37 y 6:44. 6:37 dice, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Y el 44 dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. El Padre, directamente el Padre nos está entregando a su Hijo, al Cristo, al que verdaderamente vino y murió por nosotros, al que verdaderamente vino y resucitó por nosotros, al que verdaderamente me libró de Satanás, del pecado, el que me reconcilió con Dios. A este verdaderamente Dios me entregó, y Jesús el Cristo está diciendo, y no la suelto. Es que me pertenecen, es que le pertenecemos al Cristo, es que somos del Cristo, somos de Dios, Él es nuestro Dios.
Él es nuestro Padre, somos sus hijos, somos su pueblo, cuando creemos claramente al Evangelio que Jesús es el Cristo. Si es con esta fe, entonces abracémosla, agarrémosla, demos todo por esta fe, no permitamos que sigamos siendo engañados. Dios está hablando hoy a nuestras vidas. Abramos nuestros ojos, iglesia. Necesitamos estar aferrados al Cristo, aferrados. Él ya nos tiene, no nos soltemos. Dios nos entregó al Cristo, al que es la vida. No nos soltemos, creamos plenamente que en Él está todo resuelto y todo es todo, todo es todo. Juan 10:9 está diciendo entonces, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, entrará y saldrá y hallará pastos, el que por mí entrare. Recuerdo entonces también en el Antiguo Testamento allá el arca de Noé, la puerta abierta, la predicación constante de Noé. Viene el diluvio, viene la destrucción, pero el que entre por esta puerta al arca entonces se salvará, se salvará. Y entonces lo mismo de hoy en día, se predica que Jesús es el Cristo. Esta es la puerta, este es el camino, el único camino para ir al Padre. Esta es la única verdad para ir al Padre. Esta es la única vida para ir al Padre. Nadie va al Padre si no es a través de esta verdad. Se predica, se lleva tiempo predicando, está la puerta abierta. Solo el que entre por esa puerta se salvará. ¿Cuántos entraron por esa puerta abierta en el arca? 8. 8. La puerta está abierta. El que entre por esa puerta, el que crea que Jesús es el Cristo, entonces entrará por esa puerta directa al Padre. Y dice la palabra, y se salvará. Se salvará. Hoy en día tenemos esta palabra para nosotros. Hoy en día Jesús el Cristo entonces está hablando a cada uno de nosotros. Si verdaderamente creemos, entramos. Con esta verdad nos tenemos que mover por el mundo. No podemos hablar de algo diferente. Dios no envió respuestas diferentes para las personas. Solo una respuesta para salir de los 3 problemas del hombre. Solo una es esa respuesta. Jesús el Cristo es el único que vence a Satanás. Jesús el Cristo es el único que soluciona el pecado. Jesús el Cristo es el único que me lleva al Padre. Jesús el Cristo es el único que en la cruz dijo consumado es. ¿Qué es el consumado? Hecho está. La obra del Cristo quedó consumada. Y por ende todas las consecuencias que habían llegado en Génesis 3, 16 al 24, todas las que habían llegado también quedaron resueltas. Lo que el hombre llama problema, eso no es problema, está resuelto. El problema sí es Satanás, pecado y separación. Y Jesús el Cristo entonces ya dio esa solución. Ya es esa solución. ¿Dónde podemos ver eso? Entonces vemos en Juan 10:11 que este Jesús el Cristo da su vida. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas, ya la dio. Marcos 10:45 está diciendo, el mismo Jesús el Cristo dice, el Hijo del Hombre no vino ¿para qué? No vino para ser servido, sino para servir. ¿Y para qué más? Y para dar su vida en rescate por muchos. El buen pastor, Jesús el Cristo, entregó su vida en rescate por muchos. Entre esos muchos estamos nosotros. Entre esos muchos entonces llegarán más porque el mismo Señor es el que se va a encargar de ir añadiendo a los que han de entrar a este redil. Dice Juan 10:16, dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. La importancia de que la iglesia esté testificando el evangelio que Jesús es el Cristo. Las ovejas entonces que están desviadas, las ovejas que están perdidas, las ovejas que el lobo dispersó, entonces tienen que escuchar la voz del buen pastor, tienen que escuchar el evangelio que Jesús es el Cristo, y entonces llegarán a este redil, y entonces habrá un solo pastor, Jesús el Cristo. Entonces dice que a través de su sangre, Jesús el Cristo solucionó el problema del pecado. A través de su carne que se rasga solucionó el problema de la separación, y a través de la resurrección solucionó el problema de Satanás. Donde podemos ver estos versículos entonces Hebreos 7:26 para que hablemos de este verdadero sacerdote.
este verdadero sacerdote que solucionó el problema de pecado. Hebreos 7. Siete 26. Perdón, estoy equivocado. Hebreos 7, 26. Ahora ya llegué. Dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Santo, sin pecado. Su sangre tiene que derramarse, la sangre del inocente, sangre pura, sangre limpia, sangre que verdaderamente me va a limpiar a mí de ese pecado, que me limpió de ese pecado, que limpia de pecado a todo aquel que cree que Él es el Cristo, y que el pecado es no creer en Él como el Cristo, le limpia el pecado. Dice Hebreos 9:12 y 9:22. 9:12 está diciendo, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Y 9:22 dice, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. A través de la sangre, entonces, Jesús el Cristo es el verdadero sacerdote que me limpió el pecado. Esto lo hizo una sola vez. Una sola vez. Hebreos 10, 19 y 20. Entonces vemos al verdadero profeta. Dice entonces, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesús el Cristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es su carne, se rasga su carne. Entonces ahí entra directa al Padre. Está diciendo acá el autor de Hebreos, se abre, hay un nuevo camino y es vivo. Y Jesús está diciendo, yo soy el camino, camino nuevo, vivo. Yo soy ese camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y nadie va al Padre si no es a través de este camino. No hay otro camino, no hay otra respuesta. Dios entregó una a Jesús el Cristo. Lo demás que se ha inventado los líderes religiosos, les dije ahorita claramente de dónde vienen esos líderes religiosos que son falsos, de Satanás. ¿Sí? Hablan lo que su padre les dice, mentira, porque la verdad es una, la verdad es Jesús el Cristo. El único camino, la única verdad y la única vida es Jesús el Cristo. Nadie va al Padre sino a través de Jesús el Cristo. Lo demás es falso, es mentiras, es diabólico. Y primera de Juan 3:8 entonces está diciendo claramente, primera de Juan 3:8 está diciendo, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Para qué apareció Jesús el Cristo? Para derrotar a Satanás. Para eso apareció Jesús el Cristo. No apareció para que nosotros viviéramos muy cómodos, tuviéramos mucho dinero, tuviéramos una familia muy especial, muchas empresas, fuéramos muy reconocidos, viajáramos mucho, y nunca nos faltara nada. Para eso no vino Jesús el Cristo. Y también lo dijo él mismo, están las escrituras. Cuando alimentó 5,000, cuando alimentó 4,000, ¿por qué lo seguían las multitudes? ¿Por qué él mismo les está diciendo, ustedes por qué me siguen? Ustedes no me siguen porque crean que yo soy el Cristo, o sea, el Mesías, sino porque les llené el estómago. Por eso entonces se ve hoy mismo. ¿Por qué entonces la gente está buscando de Jesús? ¿Para qué buscan de Jesús? Para las necesidades. Para eso no apareció el Hijo de Dios. Para eso no apareció Jesús el Cristo. Claramente lo dice, vino para derrotar a Satanás, para derrotar las obras de Satanás. Y esto entonces, el verdadero sacerdote, el verdadero profeta y el verdadero rey, esto es todo en el Cristo. Y esto es una obra perfecta de Dios, perfecta. Y esta obra se hizo una sola vez, y es eterna, y es perfecta. Jesús el Cristo, entonces, es ese buen pastor que dio la vida por cada uno de ustedes y por mí. Estamos agradecidos con el Señor por este tiempo. Agradecidos con el Señor porque nos permitió hoy escuchar esta palabra, el Evangelio. Yo personalmente agradezco a Dios por este tiempo porque es un tiempo donde yo soy confrontado por lo que estoy escuchando de Dios. Yo estoy hablando no por mi propia cuenta, es el Espíritu Santo, como dijo el mismo Señor.
El Espíritu Santo hablará por medio de ustedes y testificará de uno, del Evangelio que es Jesús el Cristo. Bendiciones para todos mis amados. El Señor les continúe bendiciendo grandemente. Vamos a orar y ser despedidos. En 8 días, entonces, estaremos también transmitiendo desde el lugar que el Señor nos permita. Repito, nosotros como iglesia estamos aprovechando este tiempo para llenarnos del Evangelio. Y personalmente y con la iglesia con los que he hablado, ellos están de acuerdo con esta apreciación. Unidos en esta fe, unánimes en esta fe de creer que eso es el Cristo, unidos para ser llenos de este Evangelio que es Jesús el Cristo. Amado Dios y Padre Celestial, te damos muchas gracias. Gracias, Señor, por este privilegio que nos has dado, Señor, de escuchar tu palabra, Dios. Gracias, Padre, porque verdaderamente esta palabra, Señor, llega a nuestras vidas, llega a nuestros corazones, Señor. Esta es tu palabra, Señor, la palabra que da vida, Señor, la palabra que verdaderamente me llena de ti, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por Jesús el Cristo, Señor, tu Hijo, Señor. Gracias por este buen pastor, Señor, que verdaderamente vino y entregó su vida por cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Padre, porque hoy, Señor, nos gozamos. Hoy, Señor, estamos reconciliados contigo. Hoy, Señor, sabemos que tú estás en nosotros, Señor. Hoy, Señor, sabemos y sentimos la forma en cómo nos inquieta, nos mueve, Señor, para que estemos firmes a este Evangelio, Señor, para que estemos en la roca que es Jesús el Cristo, Señor. Padre, muchas gracias, Señor. Oramos por la iglesia en el mundo entero, Señor, para que sea una sola, Señor, para que siempre esté dispuesta, Señor, a la guianza, a la llenura, Señor, del Espíritu Santo, Padre, para que verdaderamente seamos esa parte, esa continuidad de la iglesia primitiva, pero no por decirlo, Señor, sino porque verdaderamente tengamos lo que ellos tenían, Señor. ¿Qué tenía la iglesia primitiva? Tenía 2 cosas muy claras, Señor. Tenía el Evangelio de la Biblia, que es Jesús el Cristo. Lo creían, Señor, lo evidenciaron y dieron su vida por este Evangelio. Vivían unánimes en esta fe. Todo lo pusieron, Señor, para hacer la evangelización mundial. ¿Y qué más tenían, Señor? La fe de verte venir en sus días, Señor. Ahí es donde verdaderamente nosotros como iglesia, Señor, queremos llegar a estar firmes a esta fe de creer que Jesús es el Cristo y a estar unánimes, Señor, unidos, haciendo la evangelización mundial, llenando, Señor, la tierra del testimonio, Señor, de que Jesús es el Cristo, siendo tus instrumentos, Señor, para verte venir en nuestros días. Padre, recibe el honor, la oración, la gloria, la exaltación, porque solo tú te la mereces, Padre. Gracias te doy también, Señor, por la familia en donde estoy reunido, Señor, por mi hija Andrea y su esposo, Señor. Gracias, Señor, porque ellos abrieron sus puertas para que se predicase y se testificase el Evangelio desde aquí, Señor. Oramos, Padre, para que esta verdad, Señor, esta luz del Cristo llegue a sus vidas, Señor. Padre, muchas gracias en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, quien es el Cristo. Amén y amén.